Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Muedano y como siempre es un placer estar con todos vosotros de vuelta. La sesión del día de hoy arrancamos con un vídeo que creo que es muy interesante, que es el de la teoría de las ondas de Elliot. Una teoría que, bueno, que desde los años 30 sigue patente, que es muy utilizada por numerosos inversores en la actualidad, que ha sido mejorada, ha sido adaptada obviamente con todas las tecnologías, todos los indicadores que tenemos actualmente, pero que no obstante creo que aporta muchísimo valor. Dejo una nota también al principio, que es el hecho de que la teoría de las ondas de Elliot es tremendamente extensa, es decir, sería imposible ponernos desde el punto de vista en el que un vídeo solo pudiese cubrir toda la teoría de las ondas de Elliot, sobre todo porque bueno, tiene en cuenta también luego todo lo referente a las regresiones de Fibonacci, todas las secuencias y por lo tanto, pues bueno, creo que el cálculo numérico que hay detrás requiere algo de estudio y requiere también principalmente la práctica, ¿vale? Luego veréis que una de las complejidades de la teoría de las ondas de Elliot es lo afinada o no que tengamos la vista para encontrar estas ondas que vamos a explicar ahora, ¿vale? Dicho esto, arrancamos con el vídeo. La teoría de las ondas de Elliot, pues como os decía, se trata de un apartado, una teoría, de una metodología que establece Ralph Elliot en los años 30, justo después de ese crash bursátil del 29, para que nos pongamos en contexto. Debemos de entender también que obviamente cuando ocurren estas cosas en el mercado, como puede ser una gran caída, pues lo que lleva a muchas personas curiosas, por decirlo de alguna manera, es a tratar de entender qué hay detrás, es decir, qué ha ocurrido. Y entonces pues se plantean determinadas metodologías, como fue la teoría de Dow también, que hablaba de las tendencias, y este señor Elliot lo que intenta es dar un complemento más, es decir, vale, está bien una tendencia principal, una secundaria y una terciaria, pero ¿qué hay dentro? Es decir, ¿cuál es el razonamiento, cuál es un poco esos submovimientos que se pueden llegar a dar dentro de todas esas tendencias? Entonces lo que plantea, o lo que analiza Elliot, son los distintos movimientos que denomina ondas y que, pues bueno, son independientes de cualquier plazo de tiempo y de cualquier tendencia, ya sea alcista o bajista. Entonces, lo que genera este señor son estructuras con esta forma en la que tenemos 5 ondas que se consideran impulsivas y luego tenemos 3 que se consideran correctivas. ¿Cuál es la complejidad? Pues que a veces estas ondas no siempre me las encuentro en la misma forma, puede ser que esta zona más correctiva esté más aplanada, es decir, que no siempre es tan evidente o tan visual el hecho de decir, hombre, pues me acabo de encontrar 8 ondas, ya lo tengo. También deciros que cuando llego aquí y ya he visto las 8 ondas, poco puedo hacer, porque al final la idea es poder trabajar pues, con los retrocesos, plantear alguna operación alcista o, en este giro de tendencia, esperarnos a los pullbacks para volver a entrar de forma bajista, ¿vale? Entonces esto es un poco la complejidad que tiene y ahora lo veremos. ¿Por qué? Porque las ondas pueden tener a su vez dentro otras ondas o otras estructuras. Fijaros, dentro de la teoría de las ondas de Elliot pues nos encontramos siempre estos mismos patrones, estas mismas 8 ondas, pero hay algunas que son de un grado superior a otras. ¿Qué significa grado superior? Pues al final, por tiempo y tamaño, yo voy categorizando las ondas. Aquí concretamente, si yo me cojo las ondas de grado alto, me encuentro estas de aquí, que esta sería la onda 1, esto sería la onda 2, y luego pues me podría encontrar una 3, una 4, una 5, para luego volver a ese movimiento correctivo. No obstante, también puedo identificar estas ondas de un grado un poquito más inferior, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Esta creo que se observa bastante bien, para luego pasar a, B y C. Pero es que puede ocurrir también que esta misma onda 1 tenga dentro de su formación una estructura completa de ondas de Elliot atendiendo a esas 5 ondas impulsivas. Y esta onda 2 puede atender también a la B y el C. ¿Qué significa esto? Pues de alguna manera lo que nos estamos dando cuenta es que, claro, el criterio para que yo le llame a esto onda 1, si yo estoy estudiando esta estructura, yo puedo pensar que es mi onda 5 de una subestructura más pequeña, o por ejemplo vosotros podéis pensar que es la primera onda de esta estructura un poco mayor. ¿Lo veis? Entonces aquí radica la complejidad, aquí radica el estudio que le tenemos que meter, aquí radica un poco, ¿cómo decirlo?
pues todo ese análisis y toda esa experiencia que yo tengo que aportar a la hora de determinar, pues oye, si un precio se está moviendo, no se está moviendo y cómo lo está haciendo. Y otro de los conceptos también que aplican una mayor complejidad dentro de toda la estructura de las ondas de Elliott es el siguiente, y es el hecho de utilizar los niveles de Fibonacci. ¿Vale? La proporción de Fibonacci, no sé, la secuencia de Fibonacci, pues como sabéis que es la suma de los anteriores que se va generando, ¿no? Va generando pues una sucesión prácticamente infinita en la cual pues la relación que este señor establece, ¿vale? Fibonacci era un matemático, lo que plantea es lo siguiente, ¿vale? Que la proporción que existe entre cada número n que yo estoy trabajando y el siguiente, n más 1, siempre su proporción va a ser igual a 61,80. Este sería uno de los principales niveles que Fibonacci establece como a tener en cuenta en todas aquellas secuencias en las que se puede analizar o en las que se puede utilizar sus estudios matemáticos, ¿vale? Este sería el primer nivel. Por otra parte, la proporción que existe entre el número n y el siguiente, n más 2, siempre va a ser igual a 38,19. Este sería nuestro segundo nivel de Fibonacci. Y por último, pues el 50%, que también es muy relevante dentro de la operativa o dentro del análisis de todas nuestras cotizaciones. Y por otra parte, si se efectúa la división de cualquier número de la serie Fibonacci entre el número anterior, el resultado siempre tenderá a 1,618, cuyo inverso es 0,618, es decir, volvemos a tener la misma proporción. Por lo tanto, a la hora de entender, a la hora de analizar, si os fijáis o si habéis tenido curiosidad por entender cuál es la sucesión de Fibonacci, se trata de una relación que existe en la naturaleza, que existe en el trading, que existe en muchísimos patrones y que se suelen repetir. Y este es uno de los conceptos más interesantes, ¿no? Es curioso cómo es posible que algo tan natural como es una sucesión que determina este señor Fibonacci se utilice y se trabaje y ocurra de forma, voy a atreverme a decir, espontánea dentro del trading. Entonces, fijaros, aquí tenemos una cotización en la cual el precio ha caído desde un nivel muy superior y concretamente, ¿qué es lo que estamos midiendo? Pues estamos midiendo la relación entre ese pullback, entre ese rebote. Yo tengo una situación de un máximo, concretamente, tenemos aquí un mínimo, y lo que estamos viendo aquí es la relación, si entendemos esto como un porcentaje del 100% de caída, el 38,20% sería la primera zona a tener en cuenta, tendríamos también esta segunda zona del 50% y esta tercera zona del 61,8%. Fijaros como tanto los soportes y las resistencias coinciden, obviamente hemos cogido un gráfico en el que pues pudiesen coincidir todos, esto está hecho un poco adrede, ¿no? Aquí pues bueno, podemos también ser un poco ¿cómo decirlo? Incrédulos o que, bueno, que no nos parezca lo correcto, porque obviamente no se va a dar siempre, pero sí que he querido coger un ejemplo en el cual pues estas zonas del 61,8, 50 y 38 que explica el señor Fibonacci pues tengan algo de sentido o que se aprecien de una forma más sencilla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que dentro de esta teoría de las ondas de Elliott también existe un análisis cuantitativo de cuál es la fuerza o cuáles son los rebotes que se generan dentro de las ondas. Es decir, el hecho de conocer que la onda 3 es la impulsiva más grande, por ejemplo. Es decir, esos niveles de Fibonacci que yo estoy utilizando a la hora de determinar pues si hay un rebote, si no hay un rebote, cómo puedo considerar o cómo puedo llegar a entender que este movimiento de aquí no se corresponde a ninguna onda. ¿Lo veis? Este de aquí, por ejemplo. Pues aquí lo que se utiliza principalmente es el uso de los niveles de Fibonacci para poder determinar con mayor concreción si esa onda está completa o esa onda no está completa. Por ejemplo, pues a lo mejor un determinado retroceso, como ya sea, pues no sé, la onda 2, ¿vale? Pues más o menos el porcentaje mínimo que yo debo de entender es el del 61,8%. Pues esto sería un criterio ya matemático, un criterio cuantitativo que me permitiría a mí entender que si yo he identificado bien esta onda 1, pues esa onda 2 cumple con el criterio
a través de esa sucesión de Fibonacci y a través de esos niveles que yo estoy tratando de medir, ¿vale? Sé que quizá puede quedar algo complejo, obviamente esto pues, requiere de mucho estudio, requiere de, ¿cómo decirlo?, de mucho tiempo de maduración, de muchas horas delante del gráfico, pero he querido tratar de hacerlo lo más sencillo que he podido, ¿vale? Sí que es cierto que obviamente si no entiendo, si no sé, pues o no he visto nunca una sucesión de Fibonacci, va a ser complicado que lo entienda ahora mismo, pero como os digo, intento ceñirme a todo lo que es el material del CFA para ser eficientes dentro de nuestro estudio, ¿vale? Espero que este vídeo os haya sido de mucha utilidad, espero que os haya gustado. Simplemente, pues bueno, si te ha gustado el contenido, quédate por el canal, te puedes suscribir. Acuérdate que tienes mucho material también a través del blog de Rankia y por mi parte, pues esto es todo. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.